Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Estos santos derramaron su sangre gloriosa por el Señor. Amaron a Cristo en su vida, lo imitaron en su muerte, y por eso merecieron la corona del triunfo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos la memoria obligatoria de los santos Pablo Miki y compañeros mártires. Oramos también en la misa gregoriana por el eterno descanso de Miguel Ángel Martínez Carranza. En el último día de misa gregoriana por el eterno descanso de Valentín Molina, Elvis Molina, Reyes Gudiño. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de María Jesús Cervantes, por la salud y la tranquilidad espiritual y emocional de Evelyn Espinal, por la salud de María Felicitas Acosta Cabrera, por la salud de Eduardo Antonio Contreras, por la salud de Dolores Segura, por la salud de José Héctor Israel Nila, Magdalena Carrillo, Daniel Vázquez González. Oramos también por el eterno descanso de José Vázquez Gutiérrez al cumplir un año de haber partido a la casa del Padre. Con todas estas intenciones, las que dejas en los comentarios y las que llevas en tu corazón, decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Concede, Señor, las súplicas que te dirigimos con gozo den fruto, para que en la devota conmemoración anual del día en que tus santos mártires, Pablo Miki y sus compañeros, padecieron la muerte, también imitemos la constancia de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del primer libro de los Reyes. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos, y les muestras tu misericordia cuando cumplen de corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habite en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderá a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho, yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo, en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: qué agradable, Señor, es tu morada. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Todos, qué agradable, Señor, es tu morada. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús le contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres.
Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios, esa palabra que nos llama a nosotros la atención. Primero tenemos la lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 23 y del 27 al 30, que nos habla a nosotros muy bien de la oración que hace Salomón a Dios. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13, que nos habla a nosotros de cómo es que debemos cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Sin quedarnos atrás, lo que nos habla a nosotros el Salmo 83 en el último párrafo. Por eso la palabra de Dios, mire, nos llama a nosotros la atención. Por eso les invito a ustedes a tener la Biblia en sus casas y poder meditar nosotros entonces así esa palabra maravillosa que Dios nos regala a nosotros y nos invita a nosotros para poder ser mejores cada día. Dice la primera lectura del libro de los Reyes. Vamos a hablar un poco sobre esta lectura. Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración que ustedes acaban de escuchar hace un momento. Recordemos un poco la vida de Salomón, que él es un hombre que levantó el templo de Jerusalén. Fue él quien hizo el templo del Señor, recordando que es hijo del rey David. Y la ciudad de David es Jerusalén, y allí es donde está el templo del Señor. Ahí fue donde fue construido el templo del Señor. David lo tenía en una tienda de campaña, y Salomón es quien le construye al Señor un templo de piedra. Y mire lo que nos dice en la oración Salomón. Mire lo que nos dice: tú eres fiel a la alianza que hiciste con tu siervo y le muestras tu misericordia. ¿Qué es lo que nos muestra Dios? Nos muestra su misericordia cuando cumplen de corazón tu voluntad. ¿Usted quiere obtener misericordia de parte de Dios? Cumpla de corazón la voluntad de Él. Cúmplala de corazón. Eso nos lo dice a nosotros la palabra de Dios. Usted tiene que reconocer a Dios como único Dios. Por eso Salomón va a decir: ni en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú. No lo hay. Como dice la canción, no lo hay. Por eso nos dice la palabra de Dios: ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Aquí nos manifiesta entonces Salomón que él construyó el templo,
Pero la pregunta que él hace dice, ¿cómo va a ser posible de que el Señor viva en medio de los hombres y habite en esta casa que yo te construyo? ¿Cómo va a ser posible eso? Y dice Salomón, pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor, Dios mío. ¿Dónde nosotros tenemos que orar? Sí, el Señor va a decir, mire, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Jesús nos dice eso, pero Jesús nunca deja de ir a la sinagoga. Jesús nunca deja de ir al templo. Una enseñanza aquí. No porque Jesús diga que la oración hay que hacerla en lo secreto, en el cuarto, no significa de que eso es una excusa para yo dejar de ir al templo. La gente busca excusa. No, tranquilo, yo mi oración, porque es que la palabra de Dios dice que hay que hacerla en lo secreto. Por tanto, mi oración es secreta y yo la hago solo en mi cuarto encerrado. Está la oración de comunidad y está la oración personal. La oración personal sí la puede hacer usted en su cuarto, donde usted quiera, pero hay una oración comunitaria. Aparte de eso, que Dios habita en su casa. ¿Cuál es su casa? El templo. Que entonces significa de que yo debo ir al templo también a expresarle mi oración. ¿A quién? A Dios. Por eso dice, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Para yo estar delante de Dios, ¿dónde tengo que ir? Al templo, especialmente al sagrario. Voy en el templo, al sagrario, y me presento delante de Dios y puedo hacer mi oración personal allí también. No tengo que usar la palabra de Dios como una excusa para no ir al templo, ni escuchar la misa, ni a realizar la hora santa, ni hacer mi oración personal, ni hacer la oración comunitaria, ni recibir la Eucaristía. No debo usar esa frase del texto bíblico para decir, es que ¿para qué ir a misa si Dios está en todos lados? ¿Para qué ir a rezar en la iglesia si Dios está en todos lados? Oirás el clamor y la oración de tu siervo que te hace hoy delante de ti. Eso es como el que tiene un papá y una mamá y solo se queda en llamadas telefónicas. No, es que no necesito ir a verlos, yo los llamo y con eso tiene. No es igual. No es igual que usted llame por teléfono a que vaya y los visite personalmente. No es igual. No es igual que usted se acostumbre a hacer una oración personal en lo secreto y no vaya al templo. No es igual. La oración en el templo es presentarnos delante de Dios. ¿Dios escucha la oración en lo secreto? Sí. Dios la escucha, por eso dirá, oirás el clamor y la oración de tu siervo. Claro que sí. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Claro que va a oír. Y Él va a atender a la oración. Él va a atender a nuestras plegarias. Siempre y cuando yo me presente también en el templo delante del Señor. Entonces, no puedo solamente quedarme con mi oración personal y ya. No. Tengo que ir también al templo, tengo que ir a la Eucaristía, tengo que ir a presentarme delante de Dios para que Él escuche el clamor de mi oración cuando yo esté ahí. Por eso dice la palabra de Dios, que de noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho, yo estaré allí. ¿Dónde va a estar Dios? Él va a estar en el templo y se va a hacer presente por medio de la Eucaristía. Y está en el sagrario también, allí en la hostia consagrada. Y en algunos templos, pues está allí la exposición del Santísimo perpetuamente. Entonces, ¿Dios va a habitar en el templo? Claro que sí. Yo estaré ahí, dice el Señor. ¿Y va a estar ahí para qué? Esperando de que tú vayas. No solamente que te quedes en tu habitación en lo secreto, como una excusa para no ir a la misa, como una excusa para no recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, como una excusa para no ir a orar, como una excusa diciendo es que allá lo que hay puros hipócritas. Pues claro que sí. Estamos los pecadores dentro de la iglesia. Yo soy pecador, usted es pecador y estamos dentro de la iglesia. Pero no por eso voy a buscar esa excusa para decir que no voy a ir al templo. Si no voy al templo, no estoy buscando a Dios, porque Dios está en el templo.
Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. El mejor sitio para nosotros orarle a Dios, aparte de nuestra habitación, en lo secreto, es el templo, porque Dios está en el templo. Esa es la casa de Dios. En la casa de Dios hay que venir a orarle al Señor. En la casa de Dios hay que venir en lo secreto. Mire, el templo muchas veces pasa solo, porque la gente cree que está lleno todo. No, se llena cuando hay la Santa Misa, y después de la Santa Misa muchas veces el sagrario está solo. Esa es la parte secreta donde nosotros deberíamos realmente venir a orar al Santísimo Sacramento del altar. Por eso dice, cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo. Dios está aquí en el templo para escucharlos a ustedes. Por eso dice, escúchalo del cielo donde tienes tu morada. Escúchanos, dice Salomón, y perdónanos. Ahora bien, ¿qué oración debo dirigirle yo a Dios en el templo? San Lucas capítulo 11, versículo 1. Porque nos habla de la oración. Y a veces nosotros creemos que orar es decir muchas cosas. Y la oración no debe ser decir muchas cosas. Eso nos dirá a nosotros, ya saben que su Padre en el cielo conoce todas sus necesidades. Ellos creyendo que a fuerza de hablar mucho serán escuchados. No se ponga a decir nada que no deba. Solamente esté en la presencia de Dios y haga esta oración, que no la hacen los protestantes, como son el rezo del Santo Rosario, como son el rezo del ángel, como son la lectura de los salmos, como son la oración del Padre Nuestro. Mire lo que dice. Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 1. Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Primero, dice la palabra de Dios, estaba él orando. Ustedes y yo tenemos que orar. Jesús oraba en todos lados, pero no dejaba de ir a la sinagoga. Él iba a la sinagoga. Usted puede orar en todos lados, pero no debes dejar de ir al templo. Jamás haga eso. Jamás use la oración en otros lados para decir, ¿a qué voy a hacer en la iglesia? Le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que usted le debe pedir al Señor en el sagrario? Señor, enséñame a orar. Pero San Lucas nos evita eso, todo eso, y nos dice, Señor, enséñanos a orar. Si usted no sabe qué decirle al Señor, pídale al Señor, Señor, enséñame a orar. Pero para eso es la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículo 1 en adelante. Como enseñó Juan a sus discípulos, él le dijo, cuando ore diga, el Señor le está diciendo a usted, mire, cuando usted vaya a hacer oración, cuando usted vaya a lo que vaya a hacer, a trabajar, a acostarse, a dormir, o a comer, o a levantarse, dice el Señor, cuando ustedes oren, digan, nos da una fórmula para orar. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdona nuestros pecados, como lo dice Salomón en su oración, escúchanos y perdónanos. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. Por eso el Señor nos dice a nosotros que debemos aprender a orar, que debemos aprender a hacer esta oración. Esa oración es una fórmula. El Señor dice, mire, cuando ustedes vayan a orar, digan eso. Por eso cuando ustedes estén delante del Santísimo, no hablen mucho, dice el Señor, porque están creyendo que con mucho orar, serán escuchados. Por eso nos dice a nosotros el Señor que debemos hacer la oración del Padre Nuestro. Por eso nos va a decir también en San Mateo capítulo 6 versículo 9, dice, ustedes pues oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestra deuda, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Dice el Señor, mas líbranos del mal. Por eso,
si nosotros leemos San Mateo capítulo 6, versículo 7, antes de Jesús dice, antes de decir Jesús, pues ustedes oren así, mire lo que nos dice el Señor. Y al orar, no hablen mucho. ¿Ve? Jesús nos enseña a nosotros en San Lucas 11:1, la oración del Padre Nuestro, y en San Mateo 6:9, la oración del Padre Nuestro, cuando dice, ustedes oren así pues en el versículo 7 del mismo capítulo de Mateo, versículo 6, dice, al orar no hablen mucho. Ya el Señor nos está diciendo, mire, no se pongan a hablar tanto, hagan su oración a través del Padre Nuestro, de esa fórmula, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. ¿Se dan cuenta de que ustedes no solamente tienen que decir muchas cosas? Ustedes tienen que decir una simple fórmula que el Señor nos enseña en el versículo 9, que es la oración del Padre Nuestro. Y dice, mire, no crean que porque usted hable y hable y hable y hable y hable, Dios lo va a hacer escuchar. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Dios sabe por dónde usted está pasando. Dios sabe lo que usted tiene. Dios sabe sus necesidades, dice Jesús. Por eso nos enseña a nosotros la fórmula del Padre Nuestro. Por eso en la iglesia tenemos la fórmula del Santo Rosario. Por eso en la iglesia tenemos la fórmula del Ángelo. Les invito a orar conmigo en el canal el Ángelo. No deje de orarlo. No deje de hacerlo. No deje de orar en nuestro canal con el Santo Rosario. Entonces, tenemos esas fórmulas, porque para palabrerías, como los protestantes, déjenlos quietos a ellos. Dios nos enseña a nosotros, en este caso Jesús, las oraciones, la fórmula. No tengo que decir un palabrerío, solamente con repetir textos bíblicos basta. Y el Santo Rosario es repetir textos bíblicos. ¿Sí? Los judíos repetían los salmos, todos los días leían los salmos. Hoy el Señor nos dice, la oración del Padre Nuestro es la única oración que nosotros debemos repetir, que podemos hacer. Y Salomón hablaba de la escucha de Dios y del perdón de Dios. Escúchanos y perdónanos. Y por eso Jesús nos enseña a nosotros entonces la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro tenemos todas nuestras necesidades. Primero reconocemos a Dios. ¿Y cuál es la otra necesidad que nosotros tenemos? Pues que necesitamos para comer y ya. Es colocar nuestras manos en las manos de Dios. Y Dios no nos va a defraudar. Y por eso nos va a decir a nosotros entonces, perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a aquel que nos ofende. Por eso va a decir en el versículo 14, Señor, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Entonces, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Perdónanos, Señor. Y ese perdónanos que dice Salomón es lo que nosotros decimos en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros también perdonamos. Es decir, dar para poder recibir. Entonces, que ojalá nosotros podamos, perdonar a nuestros hermanos para que Dios nos perdone a nosotros. ¿Por qué hablábamos de orar en secreto y de ir a orar en el templo? Porque Salomón nos dice, el Señor está ahí. Yo estaré ahí, dice la palabra de Dios. El Señor dice, yo estaré ahí. Entonces, si Dios está en el templo, qué mejor que ir a orar en el templo con esta fórmula, con la fórmula del Padre Nuestro. Qué bonito es ir a la iglesia y hacer el Santo Rosario. Entonces, debemos cada día nosotros esforzarnos en la oración. No buscar la oración en mi casa como una excusa para no ir al templo. No, es ir al templo, pero también orar en secreto. Por eso, el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 13, nos habla a nosotros de, mire, están los fariseos, los escribas, ¿sí?, que habían ido a Jerusalén, pero también estaban los discípulos, que estaban comiendo con las manos impuras. ¿Qué significa eso? Pues sin lavar, sin habérselas lavado. ¿Y qué hacían los escribas y los fariseos? Bueno, ellos se purificaban, vamos a decirlo de esta manera, las manos. ¿Cómo? Lavándoselas, dice la palabra de Dios, hasta el codo. Pero el Señor le dice algo, mire, el Señor le dice algo. Qué bien profetizó sobre ustedes hipócritas cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque, mire, los escribas y los fariseos se lavaban las manos hasta el codo.
Pero dice la palabra de Dios, mire, también purificaban los vasos, las jarras y las ollas. Algo parecido como cuando usted va a cocinar, ¿verdad? Cuando usted va a cocinar, ¿qué hace? Se lava las manos. Cuando usted va a cocinar, saca la olla, la lava. Saca los vasos, los lava. Saca los platos, los lava. Saca los cubiertos, los lava. Es decir, usted todo lo que va a utilizar lo lava, ¿verdad? Es como una purificación. Vamos a purificar todo esto, los vasos, las ollas, porque lo vamos a utilizar, porque vamos a comer. Hay que lavarse. Hoy día acostumbra la mamá, el papá a decirle a los hijos, ya se lavó las manos. O sea, era algo así. Si no se ha lavado las manos, dice, bueno, vaya, lávesela. Antes de comer usted tenía que lavarse. Para Jesús eso no es importante, lavarse la mano antes de comer. Para Jesús lo que es importante es nuestra alma, nuestro corazón. Y muchas veces nosotros le damos importancia más a las cosas de este mundo, que si a lavarnos las manos, que si a lavarnos los platos, las ollas. Pero el Señor está diciendo, ajá, usted se preocupa por lavarse la mano antes de comer. Usted se preocupa por lavar las ollas, los vasos, las jarras, etcétera, 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 todo lo que vaya a utilizar. Usted se preocupa por eso, pero no se preocupa por limpiar y purificar de verdad su alma. Y nosotros nos preocupamos por eso muchas veces, pero no nos preocupamos por purificar nuestra alma, que es lo que quiere Jesús. ¿Cómo purifico mi alma? A través del sacramento de la confesión. Debo acudir al sacramento de la confesión, porque somos pecadores. Mire lo que dice, y mire el ejemplo que usa Jesús en este caso. Es inútil el culto que me rinde, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. ¿Ve? La gente se preocupa por cosas inútiles, dice la palabra de Dios. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. No es que sea malo lavarse la mano, no es que sea malo lavar las ollas, los vasos, los platos, eso no es malo. Sino que a veces nos aferramos a esas cosas y nos olvidamos de Dios. Es lo que dice eso. Eso no es que sea malo, sino que a veces nos olvidamos, le prestamos más atención a una cosa que a la otra, cuando deberíamos tener cuidado más por la otra cosa. Dice, ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios. ¿Ve? Dejamos de lado a Dios para preocuparnos por las cosas de este mundo, para aferrarse de las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar los mandamientos de Dios y conservar su tradición. La gente es muy hábil porque dice que la palabra de Dios dice que hay que orar en lo secreto. No tengo necesidad entonces de ir a la iglesia. Mejor me quedo aquí en mi casa y hago la oración. Dice el Señor, eso se llama habilidad. La gente es muy hábil para violar los mandamientos de Dios. Hay un mandamiento que dice oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y la gente es muy hábil. Dice, no, yo mejor me quedo orando en mi casa porque la palabra de Dios dice que ora en lo secreto y el Padre que está en lo secreto te... Son hábiles, dice el Señor. Son hábiles para eso. Para no ir a la iglesia, para no ir a la misa, para no confesarse, para no casarse, para no hacer ningún sacramento, para no hacer... Dice el Señor, son hábiles para violar las cosas de Dios y conservar sus tradiciones. No, yo mejor me quedo aquí, yo para allá no voy. Son hábiles, dice el Señor. Usted no sea hábil en esas cosas. Usted no sea hábil para violar el mandamiento de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo honro yo a mi padre y a mi madre? ¿Cómo lo honro yo? Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Ese es el mandamiento de Moisés. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ¿sí? Usted puede ayudar usted puede ayudar a su papá y a su mamá. Una de las cosas para honrar a los padres es ayudándolos. Una de las cosas para usted honrar a su papá y a su mamá es ayudándolos. Cuando usted está pequeño, obedeciéndolo. Pero ahora que usted está grande, tiene que ayudarlos a su papá y a su mamá. O si tiene solamente a su mamá, ayuda a su mamá. O si tiene solamente a su papá, ayuda a su papá. Es decir, la ayuda que usted le pueda prestar a ellos, eso se llama honrar a padre y madre. Cuando usted se niegue en ayudar a su papá y a su mamá, usted está faltando al mandamiento. Es lo que nos va a decir el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen,
Si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada, o por su padre o por su madre. Dice, es algo a lo que yo les estaba diciendo, mire, es que la palabra de Dios dice que entra en lo secreto y tu padre que de lo secreto te recompensará. Usan eso como excusa para no ir a la iglesia y no orar delante del Santísimo. Es lo mismo que están diciendo con el mandamiento de honrar a padre y madre. Yo te podría ayudar, pero es la ofrenda que tengo para el templo. Dice la palabra, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a esta. Entonces, la gente usa la misma palabra de Dios para cometer sus fechorías, para no orar frente al Santísimo y decir que ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer nada. Porque es que voy a orar en secreto, ya no voy a ir al templo. Así anulan el mandamiento de oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar. Con la palabra de Dios, dice, así anulan la palabra de Dios con esa tradición de que voy a orar en lo secreto. Cuando la palabra de Dios nos dice, mire, hay que orar ¿dónde? En el templo, ¿delante de quién? De Dios. Porque ¿dónde está Dios? Yo estaré ahí. Ahí en el templo está Dios en la Eucaristía. ¿Cómo no ir al templo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Purifíquense sin sus manos, las ollas, todo. Pero no dejen de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Usted no debe dejar de ir al templo. Oren los secretos, sí. Pero también venga al templo. Hagan esto sin dejar aquello, nos va a decir el Señor. Entonces, ojalá nosotros no anulemos la misma palabra de Dios, no anulemos los mandamientos, sino que aprendamos a cumplir. Que oro en mi casa, pero también oro en el templo porque allí está Dios. Esa es la casa de Dios y debo dirigirme a ella para así cumplir con las dos partes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos ante el altar del Señor la ofrenda del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires, y a nosotros tus siervos concédenos permanecer siempre firme en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo
que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe y les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros celestiales proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que su brazo extendido entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebremos su muerte y resurrección de entre los muertos. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo. Concédele por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo,
con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y con los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos a tu misericordia. Entonces, liberado por fin de toda corrupción y constituido plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracia de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar junto a ti, buscaré otro mar.
Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar el reino para que en él coman y beban a mi mesa. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires, Pablo, Miki y sus compañeros, manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede, benigno, que fortalecido por este sacrificio permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Valentín Molina, Elvis Molina y Reyes Gudiño descansan de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. José Vázquez Gutiérrez descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de José Vázquez Gutiérrez, Valentín Molina, Elvis Molina, Reyes Gudiño, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañen siempre. Amén. María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.